Estamos considerando el tema de cómo ayudar correctamente y es importante que las buenas obras estén fundamentadas en la gracia. Toda iglesia local necesita obreros, puesto que si todos colaboran con su pequeño o gran aporte y en el ámbito para el cual Dios les ha capacitado, se pueden alcanzar mejores resultados. En esta enseñanza vamos a considerar cuál es la mejor manera de ayudar. Vayamos a Efesios capítulo 4 versículos 15 y 16. Leeré de la Nueva Traducción de Ginebra. Sino que debemos aferrarnos a la verdad con un espíritu de amor para que crezcamos en la fe y en todo sentido nos volvamos más y más parecidos a Cristo, quien es la cabeza. A Él le debe el cuerpo todo su crecimiento, el cual con la ayuda de todas las diferentes articulaciones se mantiene unido y concertado, y cada parte del mismo realiza su contribución de acuerdo con la tarea que le ha sido asignada. Entonces el cuerpo crece y es construido en amor, la raíz y el fruto de la fe. Dios desea que su iglesia crezca y dicho crecimiento viene a través de Jesús. Cada creyente es una parte del cuerpo de Cristo. Cuando a nuestro cuerpo físico le falte una parte o alguna de las que tiene no funciona correctamente, nos sentimos restringidos y limitados, ¿verdad? De la misma manera sucede con el cuerpo de Cristo. Si bien el crecimiento del reino de Dios depende de Jesús, Él necesita del cuerpo para que éste sea concretado. Dios no se deja impresionar por nuestras obras, pero sí por nuestra fe. Leamos también de la Nueva Traducción de Ginebra, Colosenses capítulo 2, versículo 19. En lugar de aferrarse a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, Él es quien se asegura de que todo el cuerpo, apoyado y sostenido por las diversas articulaciones y ligamentos, crezca como Dios desea. Dios nunca nos presiona ni nos exige en cuanto al tema del crecimiento de la iglesia. Sin embargo, aún así, bajo la gracia, existen obras que deben ser entendidas correctamente. Hay buenas obras y obras erróneas. A Dios no le agrada un cristianismo basado en las obras, sino un cristianismo basado en la fe. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, y Pablo dice que la salvación es solo por fe, sin necesidad de obras. A juzgar por estas palabras, parecería ser que ambos tienen una diferencia de opinión, ¿verdad? Sin embargo, no es así, porque ellos no hablan de la misma cosa. Santiago se refiere a la justificación delante de los hombres, mientras que Pablo se refiere a la justificación delante de Dios. Dios no se deja impresionar por nuestras obras, sino por nuestra fe. Por otra parte, la gente en general no desea escuchar solo palabras, sino desea ver también obras que confirmen dichas palabras. El Evangelio debe ser predicado para que los hombres puedan llegar a ser salvos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y no como resultado de haber visto las obras. El fundamento de nuestra fe radica en la justificación por medio de la gracia y solo por la gracia, mientras que los frutos de nuestra fe son las buenas obras que hacemos después de haber sido justificados. No recibimos las bendiciones por medio de las obras que hacemos, pero así y todo hemos sido salvados para hacer buenas obras. Sí, obras verdaderamente fundamentadas en la gracia. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hemos sido creados en Cristo para hacer buenas obras. Ese es el propósito de nuestra salvación. Hemos sido salvados para servir y no para estar sentados sin hacer nada. ¿Cuándo podemos hablar
de verdaderas obras cuando ni siquiera somos conscientes que las hemos realizado? El ser humano normal que se esfuerza por ser bueno hace buenas obras para mostrarse. Sin embargo, el creyente, cuando hace las buenas obras a las que Dios lo ha llamado, ni siquiera es consciente de ello. Leemos en Mateo 25, versículos 37 al 40. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. El contexto de este pasaje se refiere a aquellos que han sobrevivido la gran tribulación, que durante ese tiempo ayudaron a los judíos. Estas personas no habían sido conscientes de las buenas obras que habían realizado. La gracia no es resultado de las obras, sino que, por el contrario, las obras son la consecuencia de la gracia. Hemos sido salvados para redimir el tiempo y no para estar inactivos e improductivos. La gracia no es el resultado de las obras, sino que las obras son la consecuencia de la gracia. Vayamos ahora al libro de Ruth, capítulo 2, versículos 10 y 11. Ruth bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y como dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Booz en el Antiguo Testamento representa tipológicamente a Jesús, y Ruth personifica a la iglesia, quien es la esposa de Cristo. A Booz le había sido informado en detalle todo lo que Ruth había hecho por su suegra Noemí. En realidad, ella misma no era consciente de esto. Como creyentes, no hacemos obras para impresionar a Dios o como medio para recibir sus bendiciones. Las verdaderas obras fundamentadas en la gracia son aquellas de las cuales ni siquiera somos conscientes que las hicimos. Las buenas obras son el fruto de la gracia. El apóstol Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Repetimos la última frase, sino la gracia de Dios en mí. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15, versículo 10. Cuando conocemos cómo funciona esto de las buenas obras bajo la gracia, podemos hacer muchas más y cada vez mejores. El apóstol Pablo fue capacitado por medio de la gracia divina para trabajar más y mejor que muchos otros. Sin embargo, el papel más importante lo juega la calidad y no la cantidad de obras que realicemos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos en Acaya, que se han dedicado al servicio de los santos, En la versión King James en inglés está formulado como adicción. Es interesante notar que el diccionario de la Real Academia Española define el término adicción de la siguiente manera: afición extrema a alguien o algo. Por otra parte, afición significa inclinación o atracción que se siente hacia un objeto o una actividad que gustan. Cuando estamos posicionados en el lugar correcto que Dios ha elegido
elegido para nosotros, deseamos servir y lo hacemos con dedicación y entrega. Podríamos decir que el servicio para Dios es como una adicción en el buen sentido de la palabra, pues deseamos hacerlo una y otra vez. Personalmente puedo decir que yo, como pastor, cada vez que predico o enseño la palabra de Dios, no veo la hora de volver a hacerlo. Cuando servimos a Dios, sentimos una enorme satisfacción y Él nos recompensa con creces. Dios desea que dependamos completamente de Él y que encontremos plena satisfacción en lo que hacemos a su servicio. Las verdaderas buenas obras fundamentadas en la gracia son aquellas de las cuales ni siquiera somos conscientes que las realizamos. Aprendamos cada vez más a servir y ministrar en el Espíritu de la gracia. Ahora pronunciaré una oración que puedes aplicarla para ti mismo. Gracias, Señor Jesús, porque he sido salvado solo por tu gracia. Ayúdame a encontrar el lugar que has preparado para mí, en el cual puedo desarrollar los dones y capacidades que tú me diste. Gracias porque las buenas obras no son el resultado de mi propio esfuerzo y mérito personal, sino fruto de tu gracia. Concédeme cada vez más revelación de tu maravillosa gracia y de tu maravilloso favor. Amén.